comentábamos en los titulares, hoy comenzó el paro de 48 horas convocado por trabajadores de la Confusam. Esta movilización demanda mejoras en el sistema de atención primaria y denuncia, entre otros aspectos, acuerdos incumplidos por el gobierno. Está en el estudio el doctor Camilo Vaz, él es el presidente de la agrupación de médicos de la atención primaria. Gracias, doctor, por venir. ¿Cómo le va? Gracias a ustedes por la invitación. A ver, en grandes rasgos o a grandes rasgos, ¿cuáles son esos incumplimientos o aquello que hoy día genera que la salud municipalizada esté nuevamente movilizada? Primero que nada, el tema del financiamiento, el déficit del financiamiento del sistema público, sobre todo a nivel de la atención primaria. Las personas, para atenderse en los consultorios municipales, requieren de un per cápita, un monto mensual asignado a estos consultorios, que según los estudios que se han hecho debería ser de 3.500 pesos para el próximo año ya. ¿Cuánto se asigna hoy? 2.700. Por lo tanto, lo que sucede es que las municipalidades, y la mayoría son municipalidades pobres, tienen que cubrir este déficit que no traspasa el ministerio. Pero, bueno, las municipalidades no pueden hacerlo. Y eso impacta en la atención de salud de la comunidad todos los días. No tienen hora al médico, no hay medicamentos, no hay exámenes. En ese sentido, la Confusam llegó a un acuerdo el año pasado con el ministro para que este sistema mejorara. Y nosotros también, como médicos de los consultorios, hemos tenido una mesa de diálogo con el ministro, y la idea era hacer, de alguna forma, tratar de implementar una carrera para los médicos en la atención primaria, que actualmente hay un déficit de por lo menos 1.500. Los médicos que egresan de las universidades chilenas en medicina no se sienten atraídos a irse a la atención primaria. Actualmente hay 2.700, pero deberían ser por lo menos 4.000. Nosotros tenemos una serie de ideas que le hemos planteado al ministro, incentivos que en otros países los tienen. Doctor, una de las declaraciones que ha entregado en el último rato el doctor Mañalich, el ministro de Salud, es que él sí está abierto a desmunicipalizar la salud y que si hay un municipio que señala que no es capaz de hacerse cargo de la salud del lugar, entonces el ministerio podría asumir ese rol. ¿Es eso, a su juicio, una salida a tratar de mejorar la salud pública en el país? No, a ver, yo creo que primero las soluciones no pueden ser municipio a municipio, tiene que ser integral. O sea, la atención, el 90% de la atención primaria está actualmente a manos de los municipios, ¿ya? Y en ese sentido lo que se pide claramente es aumento de los recursos, nada más. O sea, lo que se está pidiendo ahora es no desmunicipalizar, se está pidiendo recursos para poder atender mínimamente a la población. Y eso se podría solucionar si es que efectivamente ahora con la discusión del presupuesto de la nación finalmente se comprometen esos recursos. La administración es difícil de traspasar. Eso se le iba a preguntar. ¿Qué pasa también? Un asunto tiene que ver con la mayor inyección de recursos y otros con cómo se administran esos recursos. Exactamente. Que tiene que ver con que ya se ha hablado de comprar directamente la Senabas. En fin, ¿qué pasa con aquello? Vuelvo a la pregunta, no solo con mayor cantidad de plata, sino de cómo se gasta. Exacto. O sea, yo creo que lo que está haciendo el ministro en realidad es desviar el problema. ¿Por qué? El año pasado, en una mesa que trabajamos con él de financiamiento, se estableció que el per cápita mismo tenía que ser para este año, 2011, de 3.100 pesos. Sí. ¿Ya? Y finalmente quedó en la cifra que te mencionaba, 2.700. Entonces, finalmente, el ministerio mismo fue el que dijo el año pasado que eso era lo mínimo que se necesitaba de traspasar. Entonces, lo que ocurre acá es que el ministerio exige a los consultorios que atiendan de cierta forma y una cantidad de atenciones y de consultas determinadas, pero no pasan los recursos para ello. Entonces es un contrasentido. Ahora, efectivamente, lo que sucede es que la población no tiene la respuesta que necesita en salud. Y entonces los consultorios municipales se ven en desmedro y el argumento es, bueno, si no funciona hay que desmunicipalizarlo. Pero a mí no me queda claro que esa sea la solución. Doctor Vaz, respecto de los perjuicios que siempre se le generan a la gente, ¿hay otra forma de poder hacer presión que implique no perjudicar a aquellos que, como usted mismo me señala, tienen una calidad de salud muchas veces lenta porque no hay recursos, y paralizar significa todavía perjudicar más? Sí, exactamente, es un tema ético, nosotros lo hemos discutido en la organización. Para nosotros como médicos no es fácil llegar a este tipo de movilizaciones. Es contradictorio, eso uno lo podría ver desde el punto de vista de dejar de atender a los que queremos atender mejor. Sin embargo, lo que vivimos día a día son las precariedades con que se atiende la población, y por lo tanto, cuando van las personas y nosotros las tenemos que atender como médicos en menos del tiempo que necesitan, la atendemos en menos de 15 minutos a los pacientes, eso es lo que nos obliga. Cuando indicamos medicamentos básicos y no están en las farmacias de los consultorios, tienen que ellos desembolsar de su bolsillo para la farmacia privada. Cuando nosotros indicamos exámenes básicos como radiografía, que en cualquier lugar se podrían hacer y no pueden acceder a ellos, nosotros en este momento nos cansamos y decimos, éticamente, si bien es
de alguna forma difícil tener que paralizar, por otro lado, éticamente seguir en un sistema que no responde integralmente a la atención de salud de la comunidad con la calidad que se merecen los chilenos y chilenas que van a los consultorios, que son la mayoría, más del 70%, nosotros decimos, bueno, si es que el ministro no escucha, hay que hacer algo más, e invitamos también a la comunidad a que entienda y se sume, porque esto no es solamente por los funcionarios, no solamente por los médicos, es fundamentalmente por la población que se atiende en los consultorios, para que se canse de seguir recibiendo las migajas que se le están dando. Finalmente, se ha anunciado que ante una inasistencia que no vaya a ser justificada se van a aplicar descuentos. Ustedes como gremio y en general los funcionarios de la salud municipalizada están dispuestos a asumir ese costo. ¿Qué va a pasar? En el sistema público de salud, en general, en el aparato público, las movilizaciones en general no están permitidas. No se cumple, por lo tanto, las indicaciones de los organismos internacionales a propósito del trabajo. Cuando uno quiere mejorar las condiciones de trabajo, empieza un proceso de negociación. Cuando ese proceso de negociación no avanza, que es lo que ha pasado, de que el ministro es capaz de firmar algo el año pasado y no cumplirlo un año después, nosotros, bueno, por un lado decimos, bueno, si el ministro firma algo y después no lo cumple, ¿qué se puede esperar ahora? Entonces, en ese sentido, apelamos en realidad a que el presidente se haga cargo de solucionar este conflicto. En ese sentido, ¿cuáles son las soluciones? Muchas veces lo que acudimos nosotros es a recuperar esas horas perdidas, es a no producir mayor problema a la población, trabajar más los días posteriores al paro, en fin, una serie de medidas para no perjudicar además a todos los trabajadores y trabajadoras. Antes de terminar, las urgencias de hoy día y mañana se van a atender. Se atienden todas. Perfecto. Bien, doctor, muchísimas gracias por haber venido al estudio. Que le vaya muy bien. Gracias. Vamos, ¿qué les parece el frontis de TVN? Ahí está Viviana Encina, ya debió haber empezado la misa que se iba a realizar en el patio de las comunicaciones para despedir los restos de Felipe Camiroaga. Vivi, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Verónica? Claro,